Hola, como dice el tango, soledad, llovizna y frío, día feo, pero bueno, vine aquí al semicubierto para que podamos charlar un rato. Algunos muchachos me mandaron un mail preguntando por qué no ponían más fondos atrás. La computadora tiene algún problema con la definición o la compatibilidad entre el programa de fondos y el, y el Zoom, entonces no lo he podido hacer, así que bueno, será para la próxima. Hoy tenemos el tema de responsabilidad del Estado en las relaciones contractuales. Y volvemos a esta misma inquietud o incomodidad de la que hablábamos en la charla pasada sobre no poder tener clases. En las clases uno va desarrollando en el diálogo un montón de experiencia que tienen ustedes y que yo ya he recibido hace 34 años, voy a cumplir este año, de abogado y dedicarme al tema de derecho administrativo, que podemos compartir algo que esté más allá de los libros. Y en una charla de responsabilidad del Estado por actividad contractual, tenía que surgir inevitablemente nuestros temas y nuestras responsabilidades. Cuando uno le da clases de grado a los alumnos, es un poco raro hablar de contratos del Estado y hablar de todas nuestras alambicadas construcciones jurídicas y no pensar que a raíz de los contratos del Estado se revoleaban bolsos llenos de dólares de un lado para el otro, o que, para hablar de todos los gobiernos, había gobiernos que, personas que habían estado de un lado del contrato durante mucho tiempo, lo renegociaban y ampliaban y tenían participación desde el Estado en renegociar el contrato que habían firmado como privados, o se beneficiaban con subidas accionarias tremendas, y esto parecía no mover a la incompatibilidad de nadie. Por eso creo que el tema de responsabilidad se enmarca dentro de nuestros problemas generales de los contratos administrativos, y por eso me interesaba que charlemos. Vamos a compartir pantalla y a empezar a hablar con esto de lo que decíamos siempre que empezamos a hablar. Ver al derecho administrativo como un sistema, que eso es lo interesante y lo que tiene entretenida la materia. Más allá de los tecnicismos, estaba tratando de ver si podía sacar la pantallita chiquita, porque después cuando lo editan los muchachos de la CAE, me queda tapado por el simbolito de la CAE. Bueno, vamos a ver si no lo puedo mover ni lo puedo bajar. El régimen de los contratos, espere que se me fueron, yo creí que había puesto una grande cantidad de cosas por acá. Uy, cómo se me vino por este lado. Bueno, empecemos. El contrato administrativo tiene una definición vinculada al tema subjetivo. Quien lo contrata es el Estado. Tiene por objeto el ejercicio de funciones administrativas. Es un convenio que persigue un fin, utilidad o interés público, relevante o inmediato. Este es un tema interesante, que le vamos a hablar 2 minutos más adelante. Contiene cláusulas exorbitantes de modo expreso o implícito, y el acuerdo es reconocido como un contrato público por el legislador también de un modo expreso o implícito. Y la jurisprudencia de la Corte básicamente lo ha caracterizado como el que tiene un régimen exorbitante, como extraordinario, pero como que sale de la órbita del derecho privado. Ex órbita. Estos contratos, estos convenios dentro de un convenio privado, las cláusulas son, según el criterio mayoritario, inusuales o inválidas. Hay muchas cosas abiertas o muchos desequilibrios a favor del
los desequilibrios iniciales, digamos, que después pueden ser reparados por daños y perjuicios, como vamos a ver, pero que inicialmente le otorgan una gran cantidad de potestades a favor del Estado. Y los dos criterios son la poca frecuencia de estos dentro del ámbito privado, cosa que a mí no me cae muy simpática, pero bueno, eso es la teoría general de contrato administrativo, que supongo que tendrán más adelante, o pueden ser ilegales dentro del contrato administrativo. Eso, me ocurre el contrato de concesión de las concesionarias de automotores, en donde la verdad es que las cláusulas que se dejan a favor del fabricante de autos que le da la posibilidad de que venda sus vehículos un particular es amplísima. Otra de las características es el Estado puede modificar unilateralmente el convenio y puede afectar a terceros, como en el caso de servicios públicos. El Estado lleva adelante, por ejemplo, un procedimiento de fijación de tarifas, esa tarifa se le aplica a los usuarios particulares. Y la interpretación es unilateral, es otra de las características fundamentales del contrato, dice cómo se lee un contrato y hace valer su criterio, porque estas interpretaciones son actos administrativos, lo dice expresamente primero por principios generales, segundo por la modificación que le hace el decreto 1021 a la ley de procedimientos administrativos, artículo 7, parte final, y también en el régimen general de contrataciones públicas del decreto delegado del que hablábamos recién. Así que lo lee unilateralmente, decide mediante actos administrativos esas interpretaciones, y como los actos administrativos son ejecutorios, los hace valer durante la vigencia del contrato. Y tiene todas estas facultades: la modificación unilateral, la dirección del contrato durante su ejecución, la aplicación directa por parte del Estado por incumplimientos mediante actos administrativos que son ejecutorios y que por lo tanto se cumplen, y la revocación unilateral por razones de interés público y por la sola decisión de la administración. Y aquí, muy brevemente, ya todo la deben conocer, pero parece increíble la vigencia de la doctrina, perdón, de la llamada polémica Mayral-Casagne, iniciada a raíz de un artículo que escribió Mayral, que fuera la base de la defensa de su cátedra, por decirlo de alguna manera, o la exposición que él hizo al concursar su cátedra allá por el año 1997 en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajo monumental de Mayral, en el cual, en este artículo llamado sobre la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo, dice que la teoría porque se basa en esta suerte de división de aguas muy burda y muy bruta que le voy a hacer, entre la visión de un derecho administrativo de la mano del tío abuelo de nuestro exdirector de la selección argentina de fútbol y actual director técnico del Leeds, Rafael Bielsa, más afrancesada, más vinculada a la doctrina francesa y más clásica, que tiene una línea con Bielsa, con Fiorini, con Comadira, con Casagne, y con Marienhof, digamos, y con una gran influencia del derecho administrativo francés y del francés a través del español, y una teoría más que plantea la necesidad de plantearse, al menos valga la redundancia, o de cuestionar esta estructura de un derecho administrativo afrancesado dentro de un régimen constitucional a la norteamericana. Y se inicia esta línea con Bosch, sigue con Mayral, que hace una obra sumamente interesante, se llama Control Judicial de la Administración Pública, ya por los 80, en donde hace una comparación de todas las instituciones del derecho administrativo y cómo han evolucionado en el resto del mundo, y cómo nosotros seguimos sosteniendo algunas cosas que tenían alguna justificación histórica en sus países de origen, pero que ya la han dejado tener
en sus propios países de origen. Y nosotros seguimos sosteniendo alguna bandera, arropados con esas banderas francesas que ya, aún en Francia, se han dejado de aplicar. Continúa esta tradición revisionista, por llamarlo de alguna manera, Guido Santiago Tawil, que tiene 150.000 artículos, tipo muy prolífico, también titular de la UBA, y que tiene un libro de consulta ineludible, que me parece que se llama Administración y Justicia, que sigue en esta línea, y digamos, actualiza esta gran revisión de las pautas del derecho administrativo argentino a la luz del derecho comparado. Por eso te los tiro y vuelvo al tema de que esto es más objeto de una charla que pueda surgir espontáneamente en una clase, pero quería tirarle un poco esto para aquellos, y que tenemos algunos chicos bastante chicos, que por allí no han tenido la oportunidad de explorar, y les quiero dejar planteado esto para que después lo estudien. Si quieren, yo les paso esta polémica que se inició con el artículo de Mayral, una réplica de Casani, y después tiene 2 contrarréplicas, a su vez una tercera por parte de cada uno, y después una proliferación de artículos de Alberto Bianchi, por ejemplo, defendiendo una y otra postura, de Covielo. Parra tomó intervención en esta discusión, y creo que cada autor de derecho administrativo que se precie entre el 97 y el 2000 tuvieron parte en esta polémica iniciada por el escrito bastante polémico, incendiario e inteligente, por cierto, que es el que planteó Mayral, en el cual dice que la teoría, básicamente, la teoría del contrato administrativo es una importación francesa que no se adecua a la base constitucional argentina, es innecesaria e inconveniente, y debe ser abandonada y acotada. A la luz de las experiencias, a ver, esto sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas de las cosas de las cuales se quejaba Mayral han sido, entre comillas, solucionadas. La llamada teoría de las cláusulas exorbitantes implícitas. Si bien se sigue diciendo que al ser contrato de derecho público, y por más que no esté escrito, hay un montón de cosas que se presuponen en los contratos administrativos, precisamente por ser contratos administrativos, el decreto 1029, las diferentes leyes de contratos administrativos que se han dictado en este entonces, y sobre todo la ley de responsabilidad del Estado, normativizan, le dan fuerza de ley alguna de esas pautas generales de las que se nos quejaba enojado Mayral allá por el 97 y el 2000. Y por otro lado, entonces una de estas cosas han sido superadas, pero el punto es que esta suerte de potestades extraordinarias que tiene la administración, creo que nosotros como operadores del derecho administrativo y como gente que dictamina, porque eso es lo que a mí me cuesta convencer a los alumnos, cuando yo defiendo al abogado del Estado que dictamina una serie de contratos administrativos que luego se declararon fraudulentos o ruinosos para el Estado. El abogado del Estado, ustedes, bueno, dictaminan con un expediente a la mano, y en donde generalmente todos los pasos formales y procedimentales están cumplidos perfectamente. Entonces, por un lado, es injusto cargarnos la responsabilidad por todo lo que hay detrás y afuera del contrato administrativo. Pero por otra parte, claramente nos tiene que hacer pensar qué nos pasa a nosotros como operadores del derecho con todos estos principios. De un contrato administrativo con tantas prerrogativas para el Estado y de un sistema de responsabilidad del Estado que también tiene una discutibilidad tan grande dentro del derecho administrativo. Entonces, simplemente empiezo a enumerar esta polémica con el primer artículo de Mayral y con la respuesta de Casani, que se llama Un intento doctrinario infructuoso, donde le dice, mire, la verdad, interesante y provocativa la propuesta de Mayral, pero no logra destruir la necesidad y la utilidad, dice Casani, del contrato administrativo. La verdad, el tema es interesante. En el mundo anglosajón, la discusión entre doctrinarios es casi la regla. Es como bien visto que la gente discuta, y nadie sería... yo tuve la oportunidad de engañar a algunos gobiernos y estudiar en instituciones anglosajonas,
y yo me acuerdo de ver a premios Nobel exponiendo alrededor de una mesa un paper y que todo el mundo se le tiraba encima, y era hasta como una provocación bien recibida, cómo se criticaban esos trabajos. Aquí parece que nos ofendemos a muerte por estos temas, y por eso, digamos, nuestro Congreso de Derecho Administrativo, donde todo el mundo habla como en vías paralelas, nadie se contesta, no tratan los mismos temas, no se polemiza en serio, todos dicen sí doctor, no doctor, pero no se discute ni se pelea, acá en el buen sentido de la palabra, lo cual le quita interés muchas veces y hacen muy aburridos a nuestros congresos. Esta polémica es picante, se va picando ya en los segundos y terceras réplicas y contrarréplicas, ya empiezan con temas personales, hay cuestiones personales y profesionales que están atrás, hay personalidades diferentes. Mayral, uno de los dueños del estudio quizá más importante de la Argentina, que es el Marvalo Farrell y Mayral, que tienen alguna pica también profesional con Casañe, pero como otra personalidad, un tipo más osco, más huraño, fanático del trabajo, ya debe andar por pasados los 80 años, y es un tipo que labura 50 horas por día, uno de esos fanáticos workaholic, y quizá lo que se le puede enrostrar, a diferencia de Casañe, es que no ha hecho una escuela. Casañe es más bien todo lo contrario, es un tipo sumamente simpático, paternal, y que se ha preocupado también por reclutar a lo largo y a lo ancho del país a gente que estudiaba el derecho administrativo, a brindarle oportunidades y a dejarlos progresar, y se ha preocupado de hacer una escuela. Y en esto yo siempre soy un agradecido a Casañe. Pero la verdad es que en esta polémica Mayral me parece que abre interrogantes muy interesantes, sobre todo teniendo presentes que las consecuencias de los contratos administrativos que hemos visto de un lado y del otro del espectro político a lo largo de estos años. Vamos a nuestro tema más específico de la Ley de Responsabilidad del Estado. La Ley de Responsabilidad del Estado establece en el artículo 10 que la responsabilidad se rige por lo dispuesto en las normas específicas, y le pido que me presten atención a esto de normas, no dice leyes específicas. Y en caso de ausencia de regulación se aplica la Ley de Responsabilidad del Estado en forma supletoria. Y hace una exclusión al decir que no son aplicables al Estado en su carácter de empleador, porque tienen toda la reglamentación de empleo público un sistema propio de indemnización. Claro que esto merece un capítulo aparte y que muchos de ustedes habrán tenido que dictaminar sobre las irregularidades cometidas tradicionalmente por el Estado en mantener instituciones de empleo público temporarias o de alguna otra manera denominadas como precarias, que no tienen vocación de continuidad, mantenerla por muchos años, y bueno, la pretensión de muchos empleados de ser incorporados a la planta permanente luego de tantos años de tareas que se han deformado y que claramente no son tareas transitorias o temporarias. Y por otro lado, la diría constante regulación por parte de los tribunales, que han venido a llenar este vacío, otorgando algún tipo de indemnización más o menos parecida al derecho privado, pero no sustituyendo la voluntad de la administración de la designación por un acto administrativo específico. De todos, por eso vemos que siempre los principios generales, siempre las pautas que exceden a la legislación son necesarias para interpretar los vacíos legales que en el derecho administrativo, como en el resto de los derechos, surgen a cada paso, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la jurisprudencia viene a llenar un vacío en relación a esta actividad irregular de la administración como empleador en torno a los trabajadores precarios o precarizados. ¿Por qué le decía el tema de normas específicas y regulación? Bueno, porque esto no nos remite a una ley, no nos está diciendo que tiene que ser una ley la que nos regule la responsabilidad del Estado como
contractual, sino que es todo un plexo normativo. Está integrado por las cláusulas, por las leyes, por los reglamentos, recordemos, parte general de contrato administrativo, el carácter reglamentario de los pliegos de condiciones generales y los pliegos de condiciones particulares, que son, recuerdan ustedes, actos administrativos de alcance general no normativos, esta distinción interesante que realiza la ley al dividir entre reglamentos y actos de carácter general como el reglamento como subespecie del acto de carácter general no normativo, decíamos, los pliegos de condiciones particulares, porque se agotan con ese llamado a licitación o esa contratación administrativa en particular y no tienen vocación de permanencia en el futuro. Así que tanto esos pliegos como las propias previsiones contractuales son las normas específicas o la regulación de la que habla nuestra ley de responsabilidad del Estado. El artículo, tenemos algunas normas de carácter general, de aplicación general, es el reglamento del decreto 1023, dije mal los números, creo que dije 1021 y 1029, la aterosclerosis me está matando. Recuerden el artículo 1023, un reglamento delegado en base a unas potestades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo, con las que Cavallo en el año 2001, en base a una norma que decía que había que mejorar la competitividad en la economía, en base a eso se dicta todo un reglamento delegado, es decir, toda una suerte de ley de contrataciones administrativas en base a esa interpretación absolutamente extensiva e inconstitucional de la habilitación que le daba una normativa que le daba facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Y decimos extraordinaria porque claramente no hay un estándar legislativo, una política legislativa como la que exige la Constitución para habilitar la legislación delegada, sino colegir que de la facultad de dar mayor competitividad a la economía existe la posibilidad de dictar un nuevo régimen de contratos administrativos es una exageración por donde se lo mire, pero ya lleva 20 años muerto de risa este reglamento delegado, sin haber sido ratificado por ley y en base a una política legislativa vaga e imprecisa, contradiciendo lo que dice la Constitución. Pero veamos lo que dice el artículo 12 de esa ley, que dice que la autoridad administrativa tiene la facultad y obligaciones establecidas en el régimen, y tiene, según el régimen general de los contratos administrativos en la Administración Pública Nacional, la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, cuestiones, estas cláusulas exorbitantes de las que se quejaba Mayral, perdón, decretar su caducidad por incumplimiento de la otra parte, rescisión o resolución, y determinar los efectos de esta. Seguimos, pasa que está fresco y llovinando y no tengo un lugar adentro donde no haya gente, zumes, o pasando por atrás, así que sigamos con los estornudos. Y bueno, dice que los actos administrativos que se dicten tienen las condiciones de actos administrativos regidos por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación, y después también tiene la facultad, y aquí reglamenta alguna de estas facultades extraordinarias, que de las cuales se quejaba Mayral como un exceso en estas facultades que podían ser interpretadas muy extensivamente por parte de la administración pública. Le da la facultad de disminuir hasta un 20% del contrato o aumentarlo hasta las mismas características en las condiciones y precios pactados. Y dice que
la modificación, sustitución o reparación, y miércoles que se me pasaron todas estas paginitas, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante. Es decir, estamos hablando de actividad legítima. Aquí también están las facultades en la ley de obras públicas, estas facultades generales, simplemente para darle los ejemplos cuando la ley de responsabilidad de Estado se remite a las normas específicas, cada norma específica de cada contrato, y lo mismo pasa, y volvemos a la discusión de la primera clase en relación al tema de la facultad provincial de dictar leyes de responsabilidad del Estado, establecida por el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad del Estado, y también como un principio general, esta discusión, si cuando hablamos de responsabilidad del Estado estamos hablando de derecho común o derecho administrativo, esta discusión en torno a Estrada, bueno, vemos que tanto la Ley de Obra Pública Nacional como cada ley de obra pública de la provincia de las provincias, como los sistemas especiales, como las expropiaciones, como la servidumbre del octroducto que vimos en la clase pasada, bueno, todos tienen un régimen especial de indemnización establecido por norma específica, que en el caso de la Administración Pública Nacional es a lo que habilita y a lo que se remite la ley de responsabilidad del Estado. Y aquí tenemos también, por ejemplo, los daños en caso de la materia de la ley de obras públicas. Vamos a suspender un ratito porque si no se les va a hacer demasiado plomo. Se me fueron 25 minutos en esta parte introductoria, así que paramos y seguimos en un ratito.